Él es Arquímedes Román, ampliamente conocido especialmente en Carabobo por todos los puestos importantes que ha tenido. Hoy es consultor de empresas, conferencista, es escritor. Ahí tenemos la carátula de su más reciente trabajo. Escribe en algunos de los periódicos más importantes del país y el más reciente de sus trabajos se llama Los 5 focos de corrupción. Hace apenas 2, 3 horas, en uno de los servicios noticiosos más importantes de habla hispana, como es Infobae, hay unas declaraciones del magistrado Alejandro Rebolledo, donde asegura que en estos años de involución bolivariana han salido del país, se han robado 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. Yo quisiera que Arquímedes Román nos hablara de esos 5 focos de corrupción de los cuales él escribió. Y también otro tema, si cae esta narcodictadura y hay un gobierno de transición, ¿cuánto dinero puede ingresar al país? Porque no es solamente estos otros 800.000 millones de dólares que esta gente se ha robado, sino que desde mucho antes del Caracazo, diría yo, desde aquel llamado Viernes Negro, que con lo que sucedió después debe ser un viernes blanquísimo, ¿ok? Eh, la gente se está llevando el dinero, está sacando el dinero de Venezuela por temor a que pasara ni siquiera lo que pasó, sino cosas mucho menores. ¿Ok? Entonces, bienvenido. ¿Y cuáles son esos 5 focos de corrupción? Bien, muchas gracias, Napoleón, por esta oportunidad de conversar con toda tu gente. Mira, con mucho gusto planteo el tema de la corrupción. Yo pienso que la corrupción en Venezuela es de una magnitud tan grande, de unas dimensiones tan colosales, que ponerse a analizar caso por caso no tiene ningún sentido, porque son decenas, miles, probablemente decenas de miles de casos, cada uno de los cuales por sí solo es una historia completa. Yo lo que planteo es que el problema es un enfoque sistémico. Yo identifico 5 grandes focos o grandes nidos de corrupción en Venezuela, sin perjuicio de que además de esos 5 haya muchos más, pero estos 5 grandes focos significan gran parte de toda la corrupción que se ha materializado en los últimos 20 años, 20 y tantos años acá en Venezuela. ¿Cuáles son esos 5 focos o 5 nidos de corrupción o 5 sistemas, para utilizar la palabra más técnica y precisa? En primer lugar, CADIVE, el sistema de control de cambio. Aun cuando ese sistema ya no está operativo porque el control de cambio se ha ido desmontando progresivamente, los 16 años de control de cambio significaron una oportunidad para que se jugaran cientos de miles de millones de dólares. Ahora, hago un paréntesis para ver cuál es la estimación de la corrupción sobre la cual yo voy a trabajar, porque yo estimo, basándome en unos datos, porque básicamente en Venezuela hay más información de corrupción en el exterior que dentro del país, por razones obvias. Yo estimo que el monto de la corrupción está entre 300 y 500 mil millones de dólares, basado en que en una información que el exministro Navarro y el exministro Giordani y el diario digital El Español manejan la cifra de 300 a 500 mil millones de dólares en estos 20 años. Yo voy a ser conservador y voy a trabajar en base a la más pequeña, a 300 mil millones de dólares, parte de los cuales fueron, salieron, se jugaron, se perdieron, se dilapidaron, cualquiera que sea el término que querramos, a través del sistema de control de cambio Cadivi y todos los hijos de Cadivi que vinieron después con distintos nombres. ¿Qué pasaba? Que mientras nosotros estábamos distraídos con el cupo viajero, el cupo de la tarjeta y las carpetas marrones y esa tontería, mientras eso ocurría con la clase media y gran parte de la gente de Venezuela, por otro lado, por otra taquilla estaban saliendo decenas, centenares de miles
de millones de dólares en importaciones fantasmas, concediendo dólares a empresas fantasmas y también a empresas reales. Naturalmente, allí hubo una gigantesca pérdida financiera y pérdida patrimonial para el país. Se estima que de cada $3 que salieron por Cadivi, 2 eran vía corrupción, vía empresas inexistentes, vía solicitudes fantasma. Es decir, el 66 o 67% de los otorgamientos de Cadivi fueron de corrupción. Este es el primer foco, el primer sistema. Y entonces allí en Cadivi está operando naturalmente Cadivi, estaba el Banco Central y otra serie de organismos dentro de este sistema de control de cambio. ¿Cuál es el segundo sistema de corrupción en Venezuela? El segundo foco, el sistema petrolero petroquímico. Porque naturalmente las cantidades de dinero que se han manejado en el negocio petrolero en estos 20 años son monumentales. Prácticamente todo el dinero de Venezuela ha entrado por PDVSA y PequiBen, fundamentalmente cuando producían, porque hoy en día ambas son empresas que están moribundas. Entonces, los negocios de venta de petróleo con China, con Cuba, con Rusia, fueron indudablemente oportunidades para manejar indebidamente grandes montos de dinero. Además de los contratos de rehabilitación de plantas en la industria petrolera, los contratos de servicios internos, las compras en el exterior, allí hubo indudablemente una pérdida patrimonial gigantesca para Venezuela. Por eso yo lo ubico como el segundo foco, el segundo sistema de la corrupción en Venezuela. El tercero es uno de los más dolorosos, porque es el sistema de importación de alimentos. Y eso tiene un nombre muy particular. Todo el mundo lo asocia con CLAP, pero no es solo CLAP, ahí está también Pedeval, que formó parte de ese sistema de importación de alimentos. Entonces, allí están involucrados una gran cantidad de organizaciones y de empresas, los contratistas que obtuvieron el beneficio de hacer ese negocio, las empresas proveedoras de los alimentos, los embaladores, los transportistas, los que distribuyen las cajas o bolsas, una gigantesca organización, un sistema de corrupción y que hoy tenemos un representante bien visible que es Alex Saab, que es uno de los capos, pero no pensemos que Alex Saab es el capo de los capos, no, él es uno de una gigantesca organización donde está naturalmente la propia CLAP, está Pedeval, está Cadivi y está también las Fuerzas Armadas, porque recordemos que en un momento dado se le otorgó a las Fuerzas Armadas un papel importante en la distribución de alimentos. Había el general Arroja, el general Leguminosas, etcétera, etcétera. De tal manera que allí eso es un gigantesco sistema que todavía está operando y que naturalmente genera riquezas mala vida en base al hambre y al sufrimiento de millones de venezolanos. Ese es el tercer foco, tercer sistema de la corrupción. El cuarto sistema es el sistema de contratación de grandes obras. Esto implica naturalmente el ministerio y los ministerios, el Ministerio de Transporte, Corpoelec, el Metro de Caracas, es decir, las organizaciones gubernamentales que contratan grandes obras. Ahora, ¿quién era el contratista preferido, el contratista adecuado para hacer grandes contratos y dejar grandes beneficios? Pues nada menos que la empresa favorita de Lula da Silva, Odebrecht, la gran contratista brasileña que regó corrupción por todos los países de la América Latina. Ahora, sabemos que esta gente fue enjuiciada y el presidente de Odebrecht fue enjuiciado y fue condenado a 15 años de prisión. Y él en el juicio dijo que él había distribuido en Venezuela 93 millones de dólares. Ahora, eso no es nada. Eso no es nada en comparación a la magnitud
de los contratos que tenía Odebrecht en Venezuela. Mira, se le otorgaron 23 megacontratos, porque son contratos gigantescos. De esos 23 megacontratos, hoy en día, 19 no están concluidos o no se hicieron. Es decir, solamente se ejecutaron 4 de esos 23. Sin embargo, estos organismos, Metro, Ministerio de Transporte, Portoelec, etcétera, pagaron 35.000 millones de dólares a Odebrecht. El 10% de 35.000 es como 3.500 millones de dólares, una cuantica así por encima. De tal manera que los 94 millones de dólares que dijo el presidente era poquito en relación a lo que en la ejecución de las obras pudo haberse perdido. Ahora, de las obras que faltan por construir, voy a mencionar algunas poquitas nada más para que la gente tenga idea de qué estamos hablando. El tercer puente sobre el Orinoco es una mega obra, no se hizo. La planta hidroeléctrica de Tocoma, que habría resuelto el problema de los apagones en Venezuela, no está terminada. Y el metro Caracas Guatire o Guarenas, que todo el mundo lo ve, que es un esqueleto que están por allí, y eso nunca se terminó. Esos son 3 de las 19 contrataciones que no se terminaron o que no se ejecutaron. De tal manera que el sistema de contratación de grandes obras es sin duda alguna un foco importantísimo de la corrupción. Y el quinto, para cerrar a los 5, es el sistema financiero. En ese sistema financiero interviene el Ministerio de Finanzas, el Banco Central, la Tesorería, el Fonden, el Fondo Chino y pare usted de contar. ¿Cuáles han sido las operaciones donde ha habido más oportunidades para negocios indebidos? Las emisiones de bonos. Recuerdan que aquí en los años 2000 se emitieron bonos y bonos y bonos, los bonos del sur. Había bonos soberanos y bonos del sur y bonos de PDVSA. Fueron centenares de miles de millones de dólares en estas transacciones a través de empresas intermediarias extranjeras que se ocupaban de la colocación y de la ingeniería financiera de estas operaciones. Allí, naturalmente, existe y está vigente un gran foco, un gran sistema de corrupción en Venezuela. Esos son, a mi juicio, los 5 principales, pero no son los únicos. Evidentemente, más abajo hay otros focos, otros sistemas de corrupción de menor jerarquía, pero igualmente dañinos. Pero en estos 5 está concentrado, creo yo, gran parte de estos hipotéticos 300.000 millones de dólares en que estamos estimando la corrupción en Venezuela en estos 20 años. Ahora, por esta causa que usted dice, esto lleva muchas décadas, no es solamente durante la involución bolivariana. Y entonces hay que pensar por la cantidad y la forma que no solamente robó la clase media y la clase alta, la clase ejecutiva y la clase política, sino también toda lo que era la burocracia, que era gente de clase media baja o gente humilde, muchos de los cuales pasaron de ser gente humilde a ser los nuevos ricos. ¿Es que somos un pueblo de ladrones? No, yo no creo que seamos un pueblo de ladrones. Yo tengo un alto concepto del pueblo venezolano. Yo he visto otros países y los venezolanos somos muy trabajadores, muy responsables, gente muy cariñosa, muy abierta, brillantes intelectualmente. Tenemos hasta el presidente del MIT que es un venezolano y en todas partes encontramos venezolanos brillantes. No somos una raza de ladrones, simplemente hemos tenido malos gobiernos, malos ejemplos y un sistema legal, tradicional, institucional que propende a darle muchas oportunidades de corrupción a la gente. Okay. Acláranos eso, por favor. Pero antes quiero recordar una frase que creo que fue de Carlos Andrés Pérez, que dijo, para que haya
corruptos, tiene que haber corruptores. O sea que no es solamente la clase dirigente. Y entonces, además, ¿por qué aquí creció la pobreza? Es verdad que en las primeras décadas de Pérez Jiménez para acá, Betancur, Leoni, Caldera I, hasta Carlos Andrés, creció realmente la clase media. Es decir, gente humilde que con su trabajo, ¿no?, con las oportunidades de trabajo, con los nuevos puestos, con la inversión de empresas internacionales y la creación de empresas nacionales y el crecimiento de empresas que ya había, se abrieron muchísimos puestos de trabajo. ¿Okay? Eso es verdad. Pero la pobreza creció más que la clase media. ¿Cómo es posible que un país que recibió muchísimo más dinero que el Plan Marshall, que levantó a toda Europa, no solamente a los alemanes que estaban con las ciudades destruidas por las bombas, no solamente a Japón, que estaba destruido por las bombas, ¿no? Aquí creció la pobreza y hay más ranchos que casas, más ranchos que edificios. ¿Qué es lo que pasó? Tremendo fracaso. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Mira, se estima que los ingresos habidos en Venezuela por razón del petróleo y de las exportaciones en estos 20 años, 20, 21, 20 años no voy a No, saber. yo hablo de más años, décadas, porque Sí, la pobreza no creció en estos 20 años por primera vez. De hecho, parece ser que en los 2 primeros años de Chávez, porque aumentó el precio del petróleo, bajó la pobreza, ¿no? Luego subió como nunca antes y el país acabaron con él, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el fracaso? ¿Por qué fue tan rotundo el fracaso? hay pobreza cuando no hay empleo. Esa es la clave. Si todo el mundo está empleado o una gran parte de la población activa está empleada, no hay pobreza. La pobreza viene cuando no hay empleo, hay subempleo o desempleo abiertamente. Entonces, fundamentalmente lo que ha fallado es el sistema económico que no ha sido capaz de generar empleo. Pero Durante perdón, Carlos Andrés Pérez habló del pleno empleo, anunció oficialmente que ya había pleno empleo en Venezuela y de hecho hubo muchísimo más empleo. No sé si pleno empleo, porque inclusive hasta en los ascensores de los edificios obligaron a poner a alguien que cuidara y que marcara los pisos del ascensor. Bueno, ok, pero él anunció pleno empleo. Y efectivamente, es posible que durante los años de CAP 1, que fue donde se generó el decreto 21, que eran los guardianes de los baños y los ascensoristas y demás, en esa época haya habido momentos de pleno empleo. Es muy posible, perfectamente. Pero no fue una solución sistémica, fue una solución coyuntural de un momento y luego volvió el asunto del desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué hay desempleo en el país? Porque no hay suficiente industria, no hay suficientes elementos privados generadores de empleo. La riqueza en el país se genera fundamentalmente por una empresa que es poco generadora de empleo, que es la empresa petrolera. Bueno, eso era antes, porque ahora la empresa petrolera tiene más empleados que nadie, pero es que institucionalmente la empresa petrolera es una empresa de poca mano de obra. Estamos recibiendo inmensa cantidad de dinero a través de una empresa que no genera empleo. El empleo tiene que generarlo el sector privado, fundamentalmente. Pero ¿qué luego ocurre? ¿Cuál es la falla institucional crítica que transversalmente atraviesa Venezuela? Que el Estado tiene un altísimo poder regulador y establecer empresas en Venezuela siempre ha sido una gran dificultad. Y hay las comparaciones de que en Chile se puede hacer una empresa en 5 días y en Venezuela se tarda 5 meses. Generar empleo es una labor que fundamentalmente le corresponde al sector privado. Pero el sector privado no se ha desarrollado en Venezuela suficientemente. Si uno compara, por ejemplo, cuando la Bolsa de Valores de Caracas tenía actividad,
lo que movía la Bolsa de Valores de Caracas con respecto a la Bolsa de Valores de Bogotá o la de Lima, las cifras eran ridículas. ¿Por qué? Porque en esos países hay un sector privado más importante. En Venezuela, la riqueza la genera, la consume, la produce y la malbarata el sector público. Por una razón muy importante que está allí, pero que no la vemos. El Estado es dueño de todo. El Estado es dueño de la riqueza del petróleo, del oro, del aluminio, del coltán, absolutamente de todo. Entonces, ese Estado supermillonario, porque es millonario institucionalmente, dueño de todo, naturalmente no permite que la empresa privada se desarrolle, sino que hay una empresa privada que más o menos logra sobrevivir a la sombra del Estado o en negocios o en actividades conectadas con el Estado. Es muy diferente la situación de Venezuela a la situación, y pongo un ejemplo bien sencillo, a la situación histórica de Estados Unidos. En Estados Unidos, el gobierno no tiene empresa petrolera, el gobierno no tiene siderúrgica, el gobierno no tiene líneas aéreas. Eso es el sector privado, por una razón histórica. Si tú eres dueño de 100.000 acres en Texas y consigues petróleo, ese petróleo es del dueño de la tierra. Y tú con esa riqueza generas riqueza, haces empleo, construyes nuevas instituciones productoras de empleo. En Venezuela, si tú eres dueño de 20.000 hectáreas y aparece petróleo, tú no eres dueño de nada, como dice la canción. Ese petróleo es del Estado. Entonces el Ok, Estado es de la riqueza de todos. pero cuando se empezó a hablar de la nacionalización del petróleo, ¿ok? La gente se rasgaba las vestiduras horrorizado y la dirigencia política y empresarial se rasgaba las vestiduras. Muy pocas voces salieron a defender que era un error la nacionalización petrolera. De las pocas que recuerdo está Carlos Rangel, por cierto. Entonces, y ahora cuando Carlos Andrés Pérez II quiso revertir lo que hizo en el primer gobierno y empezar a privatizar, se volvieron a rasgar las vestiduras, empezando su propio partido de Acción Democrática. Entonces, vuelvo a insistir, ¿qué pasa con la dirigencia? ¿Qué pasa con la sociedad? Bueno, mira, primero, Carlos Andrés Pérez en el año 75 no nacionalizó el petróleo, nacionalizó la industria. Bueno, la industria petrolera, ok, que fue cuando se rasgaron las vestiduras. Ajá. El petróleo que está en el subsuelo siempre Fue ha sido, venezolano. Ajá. estamos claros en eso desde Sí, sí, sí. 1809 con el decreto de Quito de Libertador. Lo que se nacionalizó fuera la industria, la actividad. Mira, y esa nacionalización fue afortunada, porque la industria petrolera norteamericana estaba en el año 75 a 7 años de la reversión, porque revertía todo en el año 83. Se finalizaban las concesiones. Entonces, era una industria que no venía haciendo inversiones, estaba envejeciendo. La nacionalización de la industria permitió la renovación de toda la estructura productiva de la industria petrolera y permitió el nacimiento de PDVSA, que fue una de las mejores empresas públicas de la América Latina y realmente una gran formadora de recursos humanos en No, Venezuela. entonces se está contradiciendo porque acaba de decir que el grave problema era el poder que tenía el Estado y fundamentalmente lo tenía ni siquiera el Estado, los políticos que manejaban los gobiernos, ¿ok? Y los amigos empresarios de ese partido ganador y de esos políticos se aprovechaban de eso y del poder que les daba y no era la empresa privada la que generaba los recursos a través de los impuestos, sino la empresa petrolera que, como usted mismo dijo, cosa que es verdad, empleaba a muy poca gente o emplea muy poca gente o empleó muy poca gente, no como ahora que es una cosa burocrática y punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue el fracaso? Porque esto es un fracaso. Un detalle que quiero acotar. Lo ideal hubiera sido que en el 75, al nacionalizar la industria petrolera, se le hubiera dado participación al sector privado,
en esa actividad, que se hubiera abierto la participación en acciones o se hubiera sectorizado y algunas actividades se hubieran asignado al sector privado, lo cual habría generado aguas abajo un tremendo desarrollo. Pero eso se mantuvo una empresa muy bien manejada, pero absolutamente cerrada al sector privado. La única interacción con el sector privado era la contratación, servicios, etcétera. Pero no permitió que la riqueza petrolera, ni por propiedad del subsuelo, ni por propiedad de la industria, permeara hacia el resto de la economía. Entonces, sigue siendo el Estado el responsable fundamental de la eliminación o de la no existencia de la pobreza. Y sigue siendo entonces la dirigencia del Estado de diferentes gobiernos la responsable, es lo que nos quiere decir, ¿no? En gran parte sí, en gran parte sí. Primero, tienen, como lo he venido mencionando, tienen unas ataduras de carácter histórico institucional y naturalmente estos gobiernos, cuando tienen tanto poder, el poder de la riqueza de todo el país, el poder de todas las leyes que le dan un gran poder discrecional, naturalmente es muy difícil que aflojen esto para que haya realmente una permeación, una liberalización de la actividad hacia el sector privado. El problema es fundamentalmente empleo. Vuelvo a eso. Si hay empleo, no hay pobreza. Y aquí estamos en Venezuela en este momento con los más altos niveles de desempleo y con los más altos niveles de pobreza. Pero yo estoy leyendo aquí que usted fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de Carabobo. Y una de las cosas que se dice y que ya es vox populi es que los primeros que estaban felices con un estado así, ¿no? Viviendo del trabajo, de las relaciones públicas con los políticos, con los que manejaban el Estado, ¿okay? Eran los propios ejecutivos y eran los propios empresarios. ¿Es verdad o es mentira? El empresario venezolano no tenía otra opción que estar a la sombra del Estado, porque prácticamente cualquier actividad que se quiera emprender en Venezuela requiere en alguna forma los permisos y la bendición del Estado. Y siendo el Estado el más rico, todos los negocios, de alguna manera o no, están vinculados al Estado. De tal manera que era muy difícil que la industria privada pudiera subsistir sin el Estado. Uno se pone a pensar, ¿qué negocio en Venezuela, qué actividad? ¿Y por qué no se pusieron a eso? Porque lo que decían es que aplaudían eso. Eso es lo que se decía, que aplaudían eso. ¿Por qué no se opusieron exactamente a eso? Bueno, porque estaban fundamentalmente obteniendo beneficios de esa actividad. Y eso es así. Eso es así. Hubo la combinación Estado, sector privado, y eso mantenía la economía en unos niveles que fueron degradándose hasta generar una situación de crisis que fue el trampolín para el comandante eterno. Ok. Ahora, por lo que está diciendo, entiendo que le está echando la primera responsabilidad a quienes dirigen el Estado, que son unos políticos que además eligen a ejecutivos, por lo menos en esa que llamaron Cuarta República, trataban de llevar a los ministerios más importantes, gente, ¿verdad?, cercanos a ellos, pero gente talentosa y que sabía de lo que, si el ministro de Minas sabía exactamente de eso. No era porque esté en el partido, podía estar cercano al partido o pertenecer al partido, pero fundamentalmente sabía de lo que estaba haciendo. Pero no ha hablado hasta ahora de la enorme corrupción de la justicia en Venezuela, porque para que haya la corrupción y el robo, que usted dice que son 300.000 millones y el magistrado Alejandro Rebolledo habla de 800.000 millones, bueno, ¿y dónde estaba la justicia? Es que no hay justicia en Venezuela. Es cómplice también. Claro que no. ¿Cuáles son las causas? Pero vamos a ver cuáles son las causas sistémicas de la corrupción en Venezuela.
¿Cuáles son las causas verdaderamente importantes? Las raíces de la corrupción en Venezuela. Mira, en primer lugar, lo que he mencionado, el hecho de que el Estado sea dueño absoluto de todas las riquezas del territorio nacional. Es inevitable que un Estado que sea dueño de tan inmensa cantidad de recursos no sea un foco de propia corrupción o de irradiación de corrupción. La segunda causa fundamental, y está asociada con la anterior, es el inmenso poder discrecional que tiene el Estado. En Venezuela, las actividades están súper reguladas. Lo que pasa es que uno muchas veces no se da cuenta porque está acostumbrado de toda la vida a la excesiva regulación que existe para todo. Y esas regulaciones le dan poder discrecional al Estado. Y el poder discrecional, los permisos, las tarifas, la solvencia, los contratos, etcétera, genera naturalmente oportunidades de corrupción. Primero, la inmensa riqueza del Estado por ser dueño de todo. Segundo, el poder discrecional derivado de lo anterior. Tercero, la concentración de todos los poderes en una sola ideología. Y ahí entro con la justicia. Porque ¿qué pasa? Que en este momento el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Contraloría, todas obedecen a una misma voz. De tal manera que la justicia no existe, es un sistema al servicio del Estado. Otra causa de la corrupción en Venezuela, no existe suficiente libertad de prensa. La prensa es fundamental para señalar, para alertar, para crear conciencia sobre las cosas irregulares que Bueno, los gobiernos están haciendo. y Y no naturalmente, hablemos de la radio y la televisión, que son, que son concesiones graciosas a los amigos del partido de turno para que puedan trabajar o no, o le pueden quitar la concesión, como por ejemplo hizo Chávez con centenares de emisoras de radio y con Radio Caracas Televisión, o sencillamente amenazarlos. Y en cuanto a la prensa, bueno, como ellos tienen además el papel, entonces te portas mal, es decir, hablas mal, escribes mal de mí, publicas algo en contra, ya sabes lo que te va a pasar. Pero eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Radio Caracas Televisión no es la primera vez que la cerraban, ¿no? Con la involución bolivariana. Ya la habían cerrado varias veces, 2 veces por lo menos más. Y al Nacional recuerdo cuando Pérez Jiménez, ¿no? Que lo sancionaron o lo cerraron, no recuerdo bien, cuando los famosos 3 cochinitos. Entonces, bueno, pero ¿cómo se arregla eso? ¿Cómo se arregla eso? ¿Cómo un gobierno, si es que tenemos un gobierno democrático que quiera ser realmente democrático, ¿ok? Pueda hacer, y cómo hacer para que ese dinero que se fue, no el mal habido, que a lo mejor a través de la justicia internacional se puede devolver parte de eso, sino el bien habido que se fue por la inseguridad que empezó a verse, que empezaron a ver los empresarios y la clase media que sacó montones de dinero. Ah, ¿cómo hacer para que regresen? Porque uno conversa con muchos analistas y entonces dice, no, en cuanto cambie esta gente, que se vaya esta gente, va a regresar el dinero. Es que si yo tengo dinero fuera, primero para regresarlo, tengo que estar seguro de que no hay posibilidad de que se repita otro Chávez Frías y Maduro, ¿ok? Y segundo, la burocracia total y que tenga que estarle adulando al presidente o al ministro o al amigo del ministro o a la secretaria del ministro para conseguir lo que, como usted dice, se puede conseguir en 5 días en lugar de esperar 3 meses. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo cambiar la mentalidad? déjeme primero anotar un punto. En base a las informaciones internacionales de Wikipedia, de transparencia, las declaraciones de Navarro, etcétera, yo estoy hablando de una cifra estimada de 300 a 500 mil millones en corrupción. Ahora,
No todo el dinero, como tú bien lo notas, que salió de Venezuela, que pueden llegar a ser los 800.000 fiscales de magistrados, son mal habidos, son simplemente toda persona que tenga una cuenta en el exterior es un dinero que está en el exterior. Es más, alguien que tenga $300 en la gaveta de su mesa de noche, esos $300 técnicamente están en el exterior, una parte de esos 800.000 millones. De tal manera que no todo el dinero que está en el exterior es dinero mal habido. 300.000 millones es una cantidad colosal, colosal. Yo sacaba la cuenta de que es una cifra que la computadora, la calculadora no sirve para nada con 300.000 millones de dólares. No puede manejar esas cantidades, es algo colosal. No lo ¿Cómo maneja. regresa, no los 300.000, pero por qué si yo tengo, que no lo tengo lamentablemente, X cantidad de dólares en el exterior y puedo montar una empresita y siempre soñé montar una empresa en Venezuela? ¿Por qué? ¿Qué me tiene que garantizar ese gobierno nuevo, ¿no? Y supuestamente dirigido por gente decente y honorable, como muchas veces gente decente y honorable ha dirigido al país, ¿ok? Que murió pobre. Luis Herrera murió pobre, por ejemplo. A Betancur no pueden decir que robó, por ejemplo, ¿ok? Por citar dos de los varios que se pueden citar. Y no hablemos del ministro. Pero ¿cómo, qué me pueden garantizar para que ese dinero no lo pierda invirtiéndolo en Venezuela? Es evidente que todo el dinero que está en el exterior, bien habido, productos del ahorro, protección de activos, protección patrimonial, no va a regresar a Venezuela de un solo golpe. Eso va a regresar de a poquito, porque la razón es la siguiente: el que tiene el dinero, como tú lo señalas, busca una garantía. ¿Cuál es la garantía? Oye, de que este gobierno primero sea un gobierno estable, de que sea un gobierno sólido, de que no vaya a durar 3 meses y luego venga otro llave fría. Esa garantía de estabilidad y de fortaleza democrática va a ser el incentivo más importante para que la gente se sienta motivada a comenzar a regresar sus ahorros a Venezuela. Pero ¿de qué Bien, fortaleza democrática habla si Venezuela era conocida como la democracia más estable y duradera del país y como uno de los países más ricos del mundo en el subsuelo? Entonces, ¿qué significa estabilidad democrática? ¿Cómo se consigue la estabilidad democrática con tanta hambre, con tanta miseria, con tanta desigualdad y con tan poco dinero para solucionar en cuestión de pocos años el problema de la enorme diferencia social? Y con tanta inseguridad, por cierto, porque aquí hay narcotraficantes, hay terroristas colombianos del ELN, del FN, dicen que hay iraníes que están entrenando a buena parte de estos delincuentes que se hacen llamar revolucionarios. Es decir, ¿cómo se logra esa estabilidad democrática? Como para que el churupo que yo tengo en dólares lo regrese y monte de nuevo una industria o monte por primera vez una industria y así generar trabajo para disminuir la pobreza. bueno, ese es el gran reto de la política venezolana en este momento: generar una suficiente confianza, una solidez para que exista esa seguridad que esto puede. Ahora esto es muy difícil lograrlo. Actualmente, tal como está la situación, no lo vemos cercano. De tal manera que el regreso de parte de ese dinero no va a ser inmediato. La reconstrucción de este país no se va a hacer necesariamente con el dinero de los venezolanos, se va a hacer con el dinero de las multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, que van a proveer los fondos para que arranque la reconstrucción del país. Cuando eso arranque, posiblemente puedan existir las condiciones para que los ahorristas, los venezolanos que tienen dinero en el exterior, comiencen a regresarlo y a hacer inversiones progresivamente más importantes. Pero esa es una visión, esa es una cosa que se pueda asegurar, porque en este momento el primer problema es salir de esto. Y eso se está haciendo cada vez más difícil, porque hay que ver todo lo que se ha hecho en estos veintitantos años, y tú eres sin duda alguna un testigo
extraordinariamente valiosos en esos tantos años, no han sido suficientes para lograr ponerle cese a esto. Hay que ponerle cese para luego poder crear condiciones que permitan reconstruir el país, generar confianza y que la gente regrese con su dinero. Y no solo el dinero, Napoleón, sino que regrese la gente, regresen los valiosos profesionales que se fueron y que quisieran volver a Venezuela, generar las condiciones para que ellos estén acá. Ok, yo creo que sí va a regresar mucha gente, pero gente súper talentosa que ahora está en puestos importantísimos en el mundo, ganando qué sé yo cuánta cantidad de dólares. Esos va a ser más difícil que regresen exactamente por el trabajo que tienen y la posición que tienen, ¿no? Es como decirle a Dudamel, por citarte un tipo brillante, un muchacho de origen muy humilde, que gracias a esa Venezuela, y ya que mencionamos a Carlos Andrés Pérez, y a una de las cosas maravillosas que hizo Carlos Andrés Pérez, aparte de la biblioteca Ayacucho, fue a apoyar justamente a Abreu en esto, y los siguientes gobiernos lo siguieron apoyando. Yo digo, bueno, si Dudamel está al frente de la Sinfónica de Los Ángeles y está tocando en los principales conchas acústicas y en los principales teatros del mundo, de la ópera, de concierto, va a venir de nuevo a vivir aquí. Vendrá a tocar y hacer, pero a vivir como antes es muy difícil. Así como los venezolanos no salíamos porque estábamos muy contentos con el Bolívar a 3.30 y luego a 4.30, etcétera, ¿no? Y ahora hemos demostrado lo que valemos en el exterior porque hemos tenido que salir y estamos en puestos importantes en todas partes del mundo. Muchos de los venezolanos, el regreso va a ser difícil. El Claro que sí. regreso de esa gente. Ajá. Hay un ejemplo que se nos pasa Y desapercibido. perdone que haga de abogado del diablo, pero ese es mi trabajo, para sacarle más información. Ajá. Porque el que sabe es usted, no yo. El que tiene la experiencia y el conocimiento de esto es usted, no yo. Siga. Un ejemplo, diásporas hemos tenido en Venezuela. Cuando la guerra de independencia, mira, el talento venezolano se fue. Bueno, Miranda se fue antes de la guerra porque Se fue, no lo fueron. lo negrearon prácticamente, lo segregaron y tuvo que irse. Uh-huh. Pero Bello se fue, Vargas se fue y Bolívar se fue. Bolívar regresa cuando se consigue a Rodríguez allá y lo convence de cuál era su misión. Pero fíjate el caso tú de Bello. Bello se fue y como tuvo mucho éxito, llegó a ser rector de la Universidad de Chile, no regresó. Y no regresó jamás. Simón Rodríguez tampoco regresó. Y Vargas regresó cuando sonó el último tiro de la independencia y se apagó el humo de la pólvora. Fue cuando Vargas regresó a Venezuela. De tal manera que eso ocurre. No todos van a regresar. No todos los talentosos van a regresar. No todo el dinero va a regresar. Pero con esos talentos que regresen, así sea uno de cada tres, y con ese dinero que regrese, tenemos que reconstruir a Venezuela. No, y los préstamos internacionales, evidentemente, y las compañías internacionales, evidentemente, saben que Venezuela es un país rico en el subsuelo, ¿no? Que su dinero, al fin y al cabo, lo que van a invertir, por lo menos en el subsuelo, está ahí garantizado. No es como en un país pobre por completo, ¿no? O sea, que no tiene recursos. Venezuela tiene recursos, eso también es verdad, ¿no? Pero el daño fundamental que se le ha hecho a este país se llama corrupción, porque la pobreza, la ruina, el atraso, el desmoronamiento institucional, la corrupción moral, la pérdida de valores está asociada a una corrupción continua, sistémica y creciente a lo largo de estos años, de acuerdo a fuentes internacionales, porque lo que estoy diciendo yo está basado fundamentalmente en el informe de Transparencia Internacional, el informe del año 2020, que lo publicaron hace 2 semanas, y en información que es pública, que está en Wikipedia, que es una enciclopedia digital que todo el mundo conoce y que tiene una recopilación de 62 casos importantes de corrupción que derivan en centenares de casos menores. De tal manera Entonces, que
Arquímedes, por lo que usted habla, siento que no solamente tiene esperanzas de un cambio, sino tiene esperanza usted de ver el cambio y de trabajar para el cambio, Claro para que sí, trabajar una nueva Venezuela. claro que sí. Yo no digo que esta es una cosa que lo van a ver mis hijos o mis nietos, no, esto lo voy a ver yo, el cambio lo voy a ver yo y yo voy a trabajar en eso. Y tú también vas a trabajar en eso. Esto no es una cuestión de la otra generación, es una cuestión inmediata en la cual nosotros, por alguna experiencia que podamos tener, tenemos que colaborar. Bueno, pues muchísimas gracias, Arquímedes Román, consultor de empresas, conferencista, escritor, entre otros, el libro que ustedes están viendo ahí, este es el más reciente, pero he escrito varios libros. ¿Cuántos libros ha escrito hasta ahora de trabajo sobre? Mira, libros publicados comercialmente, es decir, que hayan sido derechos de autor comprados por editoriales, 5. Yo no me dedico fundamentalmente a escribir, sino que el escribir es producto de mis trabajos, de mi experiencia en distintos campos. Ese libro que se está mostrando es un campo totalmente distinto de lo que estamos hablando. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque es un libro que está dirigido a buscar la mayor calidad de vida a través de un enfoque sistémico de cómo puede uno gerenciar su propia vida, sus actividades, para tener más tiempo bueno Ah, y menos. pero ese es tema para otro programa. Con mucho gusto. Vamos a hacerlo para entonces el mes que viene los programas, porque este mes ya estamos casi en la mitad. Arquímedes Román fue coordinador de posgrado en gerencia de la Universidad de Carabobo, fue senador de Carabobo en el Congreso Nacional, supongo que en el partido de Salas Romer. No, pues Copey, antes de Sala Robert. En Copey, ok. Senador por Carabobo del Congreso Nacional, fue presidente de la Asociación de Ejecutivos de Carabobo, además ha sido socio y director de firmas financieras de servicios, de servicios y de producción agrícola. Es consultor en este momento profesional, es conferencista y, repito, autor de 5 libros que supongo que consiguen en Amazon, ¿no? Ese particularmente está en Amazon tanto en versión de papel como en versión digital. Bueno, pues muchas gracias y ya queda comprometido para un segundo programa. Oh, con mucho gusto, mire, y muy agradecido por la oportunidad y por el interesante debate que tuvimos aquí sobre un tema. No. Agradecido estoy yo que nos permitió escucharlo, porque la idea de este programa es escuchar. Y el debate fue porque el trabajo mío es exactamente sacar la mayor cantidad de información con a lo mejor posiciones de gente que no está de acuerdo, pero que quiere entender, porque una persona democrática escucha, ¿no? No solamente los que piensan como uno, sino los que no están de acuerdo con uno. No lo digo por mí, sino lo digo porque en línea general la audiencia que quiero en el programa es esa, la que quiere escuchar, la que quiere saber y que puede escribir diciendo yo pienso tal cosa, me gustó lo que dice, pero no le parece que tal cosa, ¿no? Ese tipo, a ver si me entiendo, ¿ok? Perfectamente. Muchísimas gracias, ¿sí? Un abrazo. Hasta luego.